Buenas tardes, hermanos, hermanas. Seguimos con el estudio de la carta a los romanos. Y si os acordáis, hablábamos el otro día sobre Romanos capítulo 13, versículo del 8, llegamos hasta el 10 y comprendimos que el cumplimiento de la ley es el amor y que como creyentes vamos más allá de la ley y vamos saltando el legalismo y vamos precisamente al amor, y que el amor es en positivo siempre, no en negativo como mayoritariamente la ley de Dios nos enseña, y que solo podemos amar porque el amor de Dios es el que está en nosotros. Y vamos a seguir en Romanos 13, en el versículo 11, Romanos 13, 11, que dice así: conocéis además el momento especial en que vivimos, que ya es hora de despertar del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día a punto de llegar. Así que renunciemos a las obras de las tinieblas y equipémonos con las armas de la luz. Comportémonos con el decoro de quien vive en pleno día. Nada de orgías ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de contiendas ni envidias. Al contrario, revestíos de Jesucristo el Señor y no fomentéis las desordenadas apetencias de la humana naturaleza. ¿Qué duda cabe que este pasaje, antes de llegar al capítulo 14, que nos da también un ejemplo de cómo vivir en el amor, nos está hablando de un camino? Nos está hablando de que estamos en un proceso y que en ese proceso hemos de estar despiertos. En 13, 11, ese principio que estamos viendo ahora ya lo dice: conocéis además el momento especial en que vivimos. Por lo tanto, estamos hablando de un camino, y en ese camino vamos a llegar a un momento en que el mismo pasaje nos dice que el día está a punto de llegar. Se está refiriendo a ese día del encuentro con el Señor. Por lo tanto, nos pide vivir atentos, porque la salvación es un hecho que ha empezado ya en nosotros y que indudablemente, necesariamente y sin ningún impedimento llegará a su meta. Eso es precioso para nosotros. Eso es precioso para nosotros, saber que aquel que nos ha llamado, nos ha dado la fe, aquel a quien hemos respondido en confianza, ha dado su promesa de que nos llevará hasta el punto culminante. Se inició ese camino en la fe y acabará en la plenitud del amor en presencia de Dios. Por eso el versículo 12 dice algo también interesante. Dice: la noche está avanzada. ¿Por qué? Porque llegará, se compara el día del Señor como el alba, como el despertar, como el momento en que el sol aparece para iluminar. Y nosotros dice: la noche está avanzada, el día a punto de llegar. Está hablando de expectativa, de certeza, de prontitud y a la vez de expectativa ansiosa, anhelante. Y por eso, porque va a pasar esto, porque estamos llegando, no hay que dormir, porque está a punto de llegar el día del Señor. Y por eso nos dice también el pasaje en el versículo 12, dice: así que renunciemos a las obras de las tinieblas. Es decir, renunciemos al mal, renunciemos al pecado, renunciemos al mundo de la maldad, porque estamos a punto de alcanzar y de llegar y de entrar en el nuevo día glorioso del Señor. Dice:
y equipémonos con las armas de la luz. ¿Por qué? Porque es una lucha. Estamos luchando. En Efesios, en el capítulo 6, versículo del 10 al 17, nos lo demuestra de una forma extraordinaria. Dice, nos está hablando de cómo como creyentes debemos de estar equipados con esas armas para defendernos del mal que nos ataca y poder llegar al final de la noche, cuando aparecerá el sol, cuando amanecerá, llegar realmente vencedores. Dice, solo me resta, dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante, solo me resta desear que os mantengáis fuertes, apoyados en el poder irresistible del Señor. Medita estas palabras, medítalo. Que nos tenemos que mantener fuertes en esta situación que estamos viviendo con la pandemia, con estas situaciones tan injustas que estamos sufriendo, acoso por todos los lados, una sociedad realmente separada y apartada de Dios, una moralidad que no tiene referencia alguna con el amor ni con Dios. Esas situaciones en que realmente encontramos envidias, recelos, egoísmos, calumnias. Hermanos, mantengámonos fuertes, apoyados en el poder irresistible. Un poder que todo lo arrasa. Ya lo habíamos hablado. Dinamita, explosión. Un poder increíblemente hermoso y poderoso. Y dice el versículo 11, utilizad todas, no dice unas cuantas, no, todas las armas que Dios os proporciona. Es que Dios es el que nos da las armas para salir vencedores. Es solo las armas de Dios las que nos pueden servir para ser victoriosos en esta tremenda batalla, esperando el alba, que salga el sol. Dice, y así haréis frente con éxito, con victoria, a las estratagemas del diablo. Y dice algo interesante, dice, porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso. En el fondo nuestro verdadero enemigo se encuentra en las esferas espirituales, en las esferas que no vemos. En lugares, como aquí dice, contra las fuerzas espirituales del mal, habitantes de un mundo supraterreno. La palabra supraterreno significa por encima o más allá de lo que se ve de la tierra, ¿no? Por eso es preciso. Hermanos, somos guerreros. Somos guerreros. No somos borregos. Somos luchadores. Dice, por eso es preciso que empuñéis las armas que Dios os proporciona, a fin de que podáis manteneros firmes en el momento crítico y superar todas las dificultades sin ceder un palmo de terreno. Pasaremos momentos críticos, lo estamos pasando y lo podemos pasar, pues el Señor nos da las armas necesarias para seguir adelante. ¿Os acordáis de aquello de que nunca seremos probados más allá de nuestras fuerzas? Pues la clave es utilizar las armas que el Señor nos da. Porque a veces resulta que, es que yo no he podido resistir, es que yo he caído, es que... Entonces, claro, la promesa del Señor... Perdona. Él te da las armas. Eres tú y soy yo quienes debemos de utilizarla. Porque si no, entonces cuando caemos, y no podemos nunca echar la culpa al Señor de lo que nos pasa. Dice en el 14, estad pues listos para el combate. Pablo utiliza muchas veces el símbolo militar, cuando habla, por ejemplo, de la espada del Espíritu, cuando habla, por ejemplo, de que el púgil, el boxeador, es el que se prepara bien, nos habla también de una carrera, utiliza muchas veces términos militares. Dice, estad pues listos para el combate, ceñida con la verdad vuestra cintura
protegido vuestro pecho con la coraza de la rectitud y calzados vuestros pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Curioso, está hablando de armas de guerra y dice paz. Tened siempre embrazado el escudo de la fe, para que en él se apaguen todas las flechas incendiarias del maligno. Como casco usad el de la salvación y como espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Fijaos, no luchamos, repito, contra nada visible. Luchamos contra el mal que no se ve, pero sí que comprobamos sus consecuencias. Y si luchamos, nos mantendremos firmes. ¿Y qué armas? Lo acabo de leer. La verdad. Tanto con Dios como con nosotros mismos y los demás. El Señor Jesús nos lo dice. La verdad te hará libre. La verdad nos hace libres. Y esa es una arma extraordinariamente poderosa. La verdad. Y como he dicho muchas veces, no es sinceridad solamente. Porque la sinceridad es decir lo que uno piensa, pero a veces lo que pensamos no es realmente y se ajusta a la verdad. Dice, por tanto, luchemos para mantenernos firmes con la verdad, con la rectitud, una vida de acorde a la voluntad de Dios. Ante esa situación nadie podrá echarnos en cara nada, porque claro, el problema está que a veces decimos, atestiguamos, afirmamos, pero a la hora de la verdad tenemos mucho que desear. Por eso hemos de dar un testimonio eficaz y verdadero y veraz. La fe como escudo que no permitirá que nada nos haga titubear. La fe el escudo tenía como función el parar los ataques del enemigo para que no afectasen a las zonas del cuerpo. En la cabeza, ya lo veremos después, tenemos el casco. Por lo tanto, la fe como escudo que no permitirá que nos haga nada daño. Y por lo tanto, gracias al escudo, no debemos de titubear para defender y defendernos de los ataques del enemigo. Recordad que estamos hablando que estamos en Romanos, estamos en un camino que está a punto y de amanecer, que la noche está pasando. Por lo tanto, hemos de mantenernos en ese camino, en esa oscuridad, en donde estamos ahora, con las armas que Dios nos da. Dice que el casco está en la cabeza y está hablando en el fondo del pensamiento, un pensamiento siempre puesto en la salvación recibida. Hermanos, en la medida que estemos siempre pensando y tengamos presente la gran obra que Cristo hizo por nosotros, esto nos dará un ánimo tremendo, nos dará un ánimo extraordinario para seguir adelante y para vencer todas las artimañas del enemigo, que como dice Pedro, como león rugiente, tiene sus zarpas, sus uñas preparadas para darnos un zarpazo e herirnos. Pero nosotros tenemos las armas que el Señor nos proporciona. El casco, que no hiera nuestro pensamiento. El pectoral de la coraza, de la armadura, que no hiera nuestro corazón. La espada, ¡oh, qué cosa más hermosa! La espada con dos funciones: defendernos y atacar. En Primera de Tesalonicenses 5, 1, 11, Pablo nos dice lo siguiente, y a ver si lo encuentro. Primera de Tesalonicenses, aquí lo tengo, no se me ha caído de la Biblia, está aquí. Primera de Tesalonicenses 5, 1, dice: en cuanto al momento y a las circunstancias de tales acontecimientos, y está hablando del despertar, que nos hace referencia aquí Pablo cuando dice que la noche está avanzada y que está a punto de llegar el día. Dice, en cuanto al momento y a las circunstancias de tales acontecimientos, no necesitáis, hermanos, que os escriba.
sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente ande diciendo todo es paz y seguridad, entonces justamente sobrevendrá la destrucción, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no podrán librarse. Pero vosotros, hermanos, dice, no vivís en las tinieblas. Estamos hablando de que Pablo nos está indicando que en este camino hacia la luz, hacia el día, el Señor nos da lo que necesitamos. Dice, pero vosotros, hermanos, no vivís en las tinieblas, porque la luz del Señor nos está indicando cuándo llegará el alba. Por eso el día del Señor, fijaos, no debe de sorprenderos como si fuera un ladrón. Todos vosotros, aun estando como estamos ahora, pertenecemos a la luz y al día, y no a las tinieblas y a la noche. Y aunque ahora estemos caminando en este mundo, esperando que llegue el día glorioso de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, aún así somos luz en las tinieblas. Dice, por lo tanto, qué cosa más preciosa, no estemos dormidos como están otros. Vivamos, vigilemos y vivamos sobriamente. Casi es lo mismo que hemos leído en Romanos, ¿no? Los que duermen de noche duermen, los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros, en cambio, que pertenecemos al día, vivamos sobriamente armados con la coraza de la fe y del amor. Vuelve a repetir aquí a Tesalonicenses lo de la coraza de Efesios, y con el casco protector de la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios al castigo. Tremendo, sino a obtener, a recibir, a acoger la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, a fin de que tanto en la vida como en la muerte vivamos siempre con Él. Por tanto, alentaos mutuamente y ayudaos unos a otros, como ya lo hacéis. Fijaos aquí, Pablo en Romanos dice casi, en el versículo 12, es repetir lo que dice en Tesalonicenses, ¿no? La noche está avanzada, el día a punto de llegar, así que renunciemos a las obras de las tinieblas y equipémonos con las armas de la luz. Comportémonos con el decoro de quien vive en pleno día, nada de orgía, ni borrachera, ni nada de lujurias, etcétera, 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 etcétera. Es tremendo y extraordinariamente hermoso. Y en 3:17 dice así también, lo que acabo de decir, comportémonos. El griego no dice comportémonos, dice andemos, caminemos, porque claro, el contexto lo dice, ¿no? Desde el versículo 11 al 14 es un camino que estamos recorriendo tú y yo ahora, y todos los hermanos de la Iglesia, y aquellos que hemos iniciado el camino de la salvación. Y dice en el 14, al contrario, revestíos de Jesucristo el Señor, y no fomentéis las desordenadas apetencias de la humana naturaleza. Revestíos. A veces hemos hablado que la conversión es un nuevo nacimiento, es un cambio, es una transformación. Y el tema del vestido es precioso. ¿Qué dice en Apocalipsis? Que los santos son revestidos de túnicas de lino fino. Fijaos, el tema del vestido es un simbolismo precioso, admirable. Como en otro lugar dice, revestíos del Señor Jesús, como aquí también lo afirman. En otro lugar también lo afirma Pablo. Es decir, sacarnos el vestido que tenemos, manchado de pecado, manchado de corrupción, sucio, maloliente, roto. ¿Para qué? Para vestirnos de Cristo. El otro día os decía en la predicación, si queremos saber el carácter de Cristo, cómo era, solo tenéis que coger
el Gálatas 5:22, cuando nos habla de los frutos o lo que produce el Espíritu. Porque Cristo era lleno del Espíritu. A partir del bautismo recibió en plenitud el Espíritu. Y toda su vida precisamente se caracteriza por vivir en amor, en humildad, en tolerancia, en paciencia, que es precisamente el fruto del Espíritu en su carácter. Y nosotros, como creyentes que hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, también debemos, o el Espíritu mismo lo dice, nos va a trabajar nuestro corazón y nuestro ser según la imagen de Cristo. Y hay, para acabar, el tema del revestimiento, hay un texto en el profeta Zacarías, en el capítulo 3, que para acabar me gustaría leerlo, porque es precioso y tiene un simbolismo y una aplicación tremenda. Nosotros hemos sido despojados de nuestras viejas ropas sucias, rotas, malolientes, y hemos sido revestidos de Cristo, que es la salvación, que es la vida eterna. Y dice así en Zacarías, en el capítulo 3, os lo voy a leer porque es precioso. Dice: me mostró el Señor a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, mientras que Satán estaba a su derecha para acusarlo. Ahí te puedes poner tú, y yo. Nosotros estamos delante del Señor, delante de su ángel. ¿Y qué pasa? Que tenemos un acusador que con razón nos puede acusar, porque realmente nuestro comportamiento no siempre es según su voluntad. Y dice: el ángel del Señor dijo a Satán: que el Señor te amoneste, Satán, que el Señor que ha elegido a Jerusalén te amoneste. ¿No es acaso este un tizón sacado del fuego? Estaba Josué vestido, fijaos, con ropas sucias de pie en presencia del ángel, que se dirigió a los que estaban junto a él y les ordenó. El ángel a los que estaban junto a él ordena a Josué, ordena a los ángeles que están junto a él a hacer algo con Josué. Dice: quitadle esas ropas sucias. A continuación dijo a Josué: mira, te libro de tu pecado y te visto con traje de fiesta. Hermanos, Josué eres tú y yo, somos nosotros, y sois vosotras, somos nosotros y nosotras, las que estamos prefigurados en Josué, acusados por el Satán, pero es Dios el que actúa. Y sigue en el versículo 5, dice: y añadió que pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Pusieron en efecto sobre su cabeza un turbante limpio y lo revistieron de sus vestiduras. Entonces el ángel del Señor, que permanecía en pie, hizo este pacto con Josué: contigo y conmigo también lo hace. Así dice el Señor del universo: si sigues mis caminos y cumples mis preceptos, custodiarás y estarás al cargo de mi templo, custodiarás mis atrios y te daré un puesto entre los que están a mi servicio. Escucha además estos, sumo sacerdote Josué, tanto tú como los compañeros que se sientan ante ti y que constituyen un presagio profético. Mirad que voy a suscitar a mi siervo Germen, está refiriéndose a quien vosotros ya pensáis. Y ahí está la piedra que pongo ante Josué, una piedra única que tiene 7 ojos y sobre la que voy a grabar su inscripción: oráculo del Señor del universo. En un solo día borraré la iniquidad de esta tierra, y aquel día, oráculo del Señor del universo, os invitaréis unos a otros
a la sombra de la parra y de la higuera. Tremendo y extraordinario. Por eso, para acabar, recordar que aquí Pablo, del capítulo 13 de Romanos, en 11 y 14, repito, nos está hablando de un camino que hemos de caminar, que Él nos da las armas y que al final de ese camino vendrá un día nuevo y que gracias a que Él nos ha revestido de Cristo mismo, que ha quitado nuestras ropas sucias y ha puesto en nosotros, nos ha revestido de Cristo mismo, que alcanzaremos y llegaremos al final. Hoy, esta noche, esta tarde, tener presente eso. Tenemos seguro la vida eterna, gloriosa, preciosa. Usemos, no dejemos de hacerlo ni un solo instante, esas armas tan preciosas que nos da el Señor. Y el próximo día continuaremos con el capítulo 14 de Romanos. Que el Señor bendiga todo lo que estamos considerando para su gloria y para su honra. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nada